La historia de la música en República Dominicana debe ser reescrita. Se han dejado de mencionar capítulos fundamentales que explicarían muchas cosas de las que sucedieron después. La política es un eje transversal en la decisión y la suerte de los pueblos. ¿Qué sucedió en República Dominicana al inicio del siglo pasado? ¿Por qué hablamos que la celebración de los 100 años del primer evento musical dominicano de alto nivel debe ser tomado en cuenta? El doctor Eduardo Gotro de Win, de quien realmente me complace llevar consanguinidad por ambos lados. Es un gran médico dominicano, especialista cirujano torácico y especialista en vías respiratorias, pero además es un escudriñador de la historia dominicana. Él dice, no soy historiador, escribo en relación a los temas relacionados a la historia dominicana, porque es importantísimo recordarla para homenajear a aquellos que han sido olvidados. Todo el mundo conoce su trabajo tesonero para traer a la memoria de los dominicanos de manera correcta la figura de Rosa Protomártir Duarte Díez, la hermana vicaria de nuestro Patricio. Si no hubiese sido por todo lo que esta valiosísima mujer escribió, levantó, cuidó con celo, muchas cosas importantes de nuestra historia hubiesen quedado atrás. Habló por primera vez de buscar la manera de llevarla al Panteón Nacional, que al no haberse encontrado sus restos en Venezuela, pues por lo menos hacer una presencia simbólica, él fue el autor de esta maravillosa idea. Y ahora tiene 17 años estudiando, escudriñando algo que ha traído el beneficio para la historia de la música en República Dominicana. Pudiera hablar miles de horas sobre él. Sé que mis padres, donde quiera que están, estarán muy orgullosos. Vamos a hablar. ¿De qué hablaremos esta noche con el doctor Eduardo Gotro? Primero le saludamos y todos los micrófonos de ahí entonces para él. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Gracias, hermana. Gracias a tu público. Gracias a este canal que siempre está dispuesto para mí. Sí, efectivamente, por una investigación de archivo y de campo desde hace 17 años, voy escudriñando, como dice, sacando los datos. Al principio fue bastante difícil, pero luego las cosas como que se van facilitando, van fluyendo. Sobre el primer Congreso Musical Dominicano, un evento en el cual toda la familia de los Gotro sabemos que nuestro abuelo, Don Domingo Gotro Rijo, maestro de maestros, un gran músico, compositor, forjador de toda una generación de músicos en el sur del país, desde San Juan hasta la descubierta, con su base en Barahona, eh, fue el iniciador, fue el motor principal de ese evento. El primer Congreso Musical Dominicano, realizado en 1928, marcó un hito en la historia de la música dominicana, en la historiografía, por decirlo así, de la música dominicana, y también en la historia de las instituciones que hoy la conocemos, que la disfrutamos y que muchas veces las personas no reparan en cómo comenzaron, en quién se molestó en sugerirlas y quiénes lucharon porque esas instituciones fueran lo que son hoy el día. El Conservatorio Nacional de Música, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Teatro Nacional, la misma asociación de músicos que ahora se le llama de músicos, cantantes y bailarines, AMUCABA, pero que al principio se concibió solamente como una sociedad o asociación de músicos, compositores y musicólogos. Todo eso efectivamente comenzó en el 28.
comenzó, bueno, o explotó en el 28, porque realmente la campaña partió de 1925, culminó el 28 con ese evento, que fue un evento trascendental, en el cual el maestro Ravelo, el gran maestro Ravelo, José Jesús Ravelo, padre de la enseñanza musical, uno de los grandes musicólogos y músicos de nuestro país, fue el presidente, fue la cabeza, y nuestro abuelo, don Domingo Torrijos, fue el secretario, fue el convocante y fue reconocido por la misma asamblea y por el mismo presidente del Congreso, el iniciador de ese Congreso. Hubo otros, hubo muchos maestros, una playa de músicos que todos en conjunto plasmaron ese evento para la posteridad. Wow. ¿En qué consistió ese primer encuentro de la música dominicana que va a cumplir 100 años dentro de un par de años? Y usted dijo en su conferencia magistral, que ya lo hemos visto en un par de ocasiones, que una gran cantidad de material vendrá en el libro que es para el cual usted ha estado escribiendo ha estado investigando durante estos 17 años. Pero quisiera saber en qué consistió el Congreso y además, a esas personas que usted dice que fueron pioneros para iniciar con su voluntad el deseo de que pudiésemos hoy gozar de tener precisamente estos grandes templos de la música y la cultura dominicana. ¿Los podría señalar, doctor? Sí, efectivamente, todo comenzó con la campaña iniciada, valga la redundancia, por un escritor y periodista, José Martínez Conde. José Martínez Conde era un español que había llegado al país por el puerto de San Pedro de Macorís en 1917 y se incorporó inmediatamente al trabajo, a la sociedad, y empezó a aportar. Él era escritor, de hecho incluso era poeta, llegó a publicar 4 a 5 libros, llegó a ganar un concurso, por lo menos un concurso de poesía en San Pedro de Macorís, y se convirtió en corresponsal del Listín Diario, que en ese momento era el diario más importante del país. Y como corresponsal desde San Pedro de Macorís, a él le tocó ser el portavoz de la gran actividad cultural que tenía San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís en ese momento era el punto culminante de la actividad cultural del país, principalmente en la música, en la literatura, por la gran cantidad de músicos, de escritores, de personas hacedoras de cultura. Entonces, él recogiendo las opiniones y el sentir de mucha gente, se hizo eco, se hizo portavoz y además le puso su punto distintivo y empezó a escribir en demanda, como una campaña de solicitud al Estado Dominicano para que se erigiera un teatro nacional, un conservatorio nacional y además una red de bandas de música que faltaban en los municipios cabecera que no la tenían. Y lo más importante, también él hablaba de una red de escuelas menores, porque un conservatorio es una academia de alto nivel. Es prácticamente, para que la gente entienda, un conservatorio para la música es como si fuera una universidad, es una casa de altos estudios. Y las escuelas de música ya son de menor nivel para enseñar a los principiantes, a los que están comenzando, principalmente niños y jóvenes. Entonces él decía que era menester hacer esas escuelas precisamente para contribuir al desarrollo de la música y al desarrollo de esos jóvenes que carecían de escuelas en el arte y principalmente en la música. Él decía que el dominicano tenía un gran potencial en la música y que era algo prácticamente natural. Entonces,
en una serie de artículos, en una campaña mediática por el Listín Diario, él comenzó esa campaña. Luego, el Listín como institución, como periódico, respaldó con un editorial esa iniciativa. Y cuando él agotó, cuando él terminó de hacer esos escritos, porque después va pasando a otros temas, el Listín acoge la campaña como tema de sus editoriales. Ya sabemos que los editoriales de un periódico lo escribe el director, el subdirector o el jefe de redacción. Y el editorial representa la voz del periódico en ese momento. El planteamiento de ese periódico como institución sobre un tema. Por lo tanto, el editorial es la voz más alta en un momento del periódico. Entonces, el Listín Diario acoge la campaña y lanza un grupo de editoriales directamente escritos, repito, por la persona designada, que puede ser cualquiera de los tres que mencioné, acogiendo el Listín esto como una campaña para sí y como un motivo para luchar. Luego que el Listín como periódico finaliza esto, o ya casi finalizando, entra otro personaje, un joven talentoso, brillante, Enrique de Macheda Dujarric, que en ese momento era prácticamente un joven prodigio, que era músico, violinista, pianista, y aprendió a tocar el corno francés de manera autodidacta. Y cuando luego forman la primera orquesta sinfónica, él entra como encargado de tocar el corno francés, un instrumento que había aprendido de manera autodidacta. Él fue un alumno del liceo musical. El liceo de música lo organizó y lo dirigía el maestro José Jesús Ravelo, y era la escuela de más alto nivel del país en música, desde aquí de la capital, desde la zona colonial. Él había sido alumno de Lérida de Nolasco y de muchos otros más. Ese joven acoge el tema y empieza a escribir con su talento una serie de artículos. Y una serie de artículos en la cual ya él de manera directa, vamos a decirlo así, de manera tangible, él evalúa las posibilidades de la realización del Conservatorio Nacional de Música, pero principalmente el Teatro Nacional. ¿De qué manera? Él le busca lugar, él busca lugares en la capital, él busca solares donde pueden hacer, y él motiva los lugares donde él considera que deben hacerse. Y al margen de estos tres actores, por decirlo así, Martínez Conde primero, el Listín Diario como institución directamente, y luego de Macheda Dujarric, a medida que estos iban desarrollando por artículos, por escrito, su planteamiento, surgían voces contrarias que cuestionaban esto, algunos que decían que era imposible por la condición material, económica del país, por la situación financiera del gobierno. Recuérdate que en esos años, 25, 20, 26, 27, estábamos saliendo de pagar la deuda externa, estábamos reiniciando la vida republicana luego del retiro de las tropas norteamericanas y luego de que los norteamericanos quitaran en su gobierno aquí y permitieran que los dominicanos de nuevo se autogobernaran. Y el presidente de turno, el presidente Horacio Vázquez, de manera magistral, iba resolviendo los entuertos, iba bien administrando los recursos, y de Marchena Dugarry empieza a tocar el tema sensible de lo económico, de lo financiero, de que sí es posible hacer el Teatro Nacional, y además de ir rebatiendo uno a uno los planteamientos de que no se necesitaba un Teatro Nacional, de que no estábamos todavía a la altura
de que no había la cantidad de músicos, profesores para eso, que no había los recursos. O sea, todas las cortapisas que se pueden poner por sectores que no estaban a favor de él. Entonces, con esa campaña, vamos a decirlo así, a tres tiempos, a tres voces, finalmente se acuerda organizar, convocar el primer Congreso Musical Dominicano, cuya filosofía fue precisamente, en primer lugar, unificar a todos los músicos del país. Segundo, demandar la realización de una escuela superior de música, o sea, el Conservatorio Nacional de Música. Ellos dijeron una alta academia de naturaleza musical. Además, el Teatro Nacional, la construcción de un escenario que tuviera a la altura de el nivel de desarrollo que ya teníamos en música y en teatro, cosa de la cual nosotros adolecíamos frente a las grandes naciones y a las otras naciones de América Latina. Nuestro referente en ese momento era Puerto Rico, que tenía un gran teatro desde el final del siglo XIX, La Habana o Cuba en general, porque tenía varios teatros, tanto el teatro de La Habana como otros que tenía el interior, en Santiago, etcétera, que tenían escenarios de nivel de calidad con el grado técnico para presentar óperas, zarzuelas, grandes obras de teatro, grandes conciertos musicales y darle cabida como se merece a compañías extranjeras, a músicos y cantantes extranjeros que venían, que se mostraban interesados en venir y que por nosotros no tener ese teatro no podían venir o se adaptaban al escenario de más categoría que teníamos, que era el teatro Colón en la zona colonial, en la ciudad de Santo Domingo, que realmente llenó su época, pero ya estaba en deterioro desde el punto de vista de la planta física, necesitaba mayor espacio y necesitaba mayor nivel técnico, mayor complejidad para el montaje de esos espectáculos. Vamos a hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos, ¿hubo mujeres involucradas en el primer Congreso de Música en República Dominicana? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Regresamos en breve. El doctor Eduardo Gotro de Win en este momento viene ahí entonces para hablarnos del primer Congreso Musical Dominicano que va a cumplir dentro de pocos años 100 años de haberse realizado. Todo empezó para el doctor cuando hace 17 años empezó a escudriñar y a estudiar dentro de todos los archivos de República Dominicana, no se le ha quedado ninguno. Ha estado en diversas partes del país, ha cruzado el país de lado a lado, buscando todo tipo de información, porque ha estado investigando en escribir un libro del cual él, dentro de un rato, nos va a decir de qué se trata. Al encontrarse con tanta información en relación a la música, porque precisamente el eje principal de ese libro, el que lo ha motivado, era un gran músico dominicano. Él llegó a la conclusión que tenía que compartir con nosotros todo esto. La política. Dije al inicio de la presentación del doctor Gotro que la política es el eje fundamental de la vida de los pueblos. Y aunque muchos no lo querramos entender, es así. Había un presidente en República Dominicana, Horacio Vázquez, que no ha sido bien valorado, que su historia no ha sido bien contada, que fue un gran presidente desarrollista con una idea muy importante en relación al desarrollo y al futuro dominicano, que luego fue borrado de plumazo, porque ascendió al poder, de malas maneras, por cierto, su gran enemigo, el dictador Leonidas Trujillo, y los historiadores dominicanos, ya sea por dejadez,
por falta de investigación, por miedo, por temor, por desidia, no contaron la historia. Pero este gran presidente desarrolló una serie de actividades y modernizó el país, hizo una gran cantidad de hospitales, de centros culturales. Les dejo la tarea, pero todo llegó un momento donde se detuvo por el cambio. Pero antes del cambio, tenemos que honrar la memoria de ese presidente bueno que logró y permitió que República Dominicana tuviera un primer congreso de música hace casi 100 años, señores. Lo apoyó y estuvieron los mejores músicos dominicanos. Doctor Gotro, ¿hubo mujeres en ese primer congreso musical dominicano? Correcto, sí. Dentro de los 31 delegados escogidos de las provincias del momento, y ojo, no eran 31 provincias en ese momento, pero de cada provincia se escogieron 2 a 3 delegados. De los 31 delegados que finalmente eh, conformaron el cónclave junto con la directiva, hubo 2 mujeres. La más destacada fue la profesora Zafra. La profesora Zafra, que luego bueno, ya era una figura destacada, pero luego se convirtió, vamos a decirlo así, como una profesora de música por antonomasia dentro de los maestros de música de esos tiempos. Fue una de ellas, fue la más importante incluso, fue escogida como suplente de, de secretario, si mal no recuerdo. Eh, y llevó una, su voz, tuvo una participación activa en ese congreso. Hubo otras también. Incluso hubo, dicen que una joven, Elila Mena, muy joven, que tenía para la sazón 12 a 13 años, que no participó como delegado ni como nada, pero estuvo presente, porque algo muy importante, el Congreso estaba conformado por los delegados, la directiva, pero era abierto al público, porque la misma comisión que organiza y convoca el Congreso establece que siendo el tema de interés cultural para la nación y no tratándose de nada oculto, el Congreso era abierto al público. Por lo tanto, lo decía así mismo en la publicación del periódico, cualquier persona puede asistir. Por lo tanto, hubo ciudadanos de a pie, por decirlo así, solamente interesados en la música, interesados en la cultura, interesados en los debates, y jóvenes músicos que estaban comenzando, como Lila Mena, que se dice que estuvo ahí, porque su papá, Luis Eduardo Mena, sí participó como delegado activo en el Congreso, con voz y voto. Por lo tanto, no podemos precisar realmente cuántas mujeres son. Todavía sigo escudriñando, Taína. Todavía estoy buscando y buscando. Todavía hay documentos que anhelo, aspiro a que algunas personas que lo tienen guardado, porque hay una cosa contradictoria o que no debe ser. Aquí hay personas que guardan para sí documentos. Aquí hay personas que pasan por instituciones gubernamentales, instituciones estatales, y copian documentos o se llevan documentos para usufructo personal. Algunos, la mayoría, con intención de publicar, pero ni siquiera lo hacen algunos. No les da el tiempo, no tienen los recursos o la dejadez. Pero, ¿qué pasa? Nos tronchan a los que venimos detrás la oportunidad del acceso a esos documentos. Entonces, eso es importante decirlo, eso pasa a todos los niveles, y eso es una práctica que no debe ser, que incluso en un sistema organizado, en un sistema jurídico, vamos a decirlo así, funcional, eso incluso debería ser penalizado. A su modo de Todavía ver, doctor, perdóneme que le interrumpa, a su modo de ver, ¿cuál fue el fruto de ese primer Congreso Musical Dominicano, llevándolo al día de hoy, para que la gente pueda entendernos de por qué fue tan importante?
Sus conclusiones: número uno, como ya dije, demandaron la creación de un Conservatorio Nacional de Música, que se hizo en el gobierno de Trujillo. Demandaron la organización de una orquesta sinfónica nacional, que se hizo casi de inmediato, haciendo una orquesta sinfónica, entre comillas, semioficial, y luego acogida de manera oficial por el Estado a pocos años de eso. Por lo tanto, se conformó la Sinfónica Nacional. También se demandó la organización de una asociación de músicos y compositores, que se hizo al año y pico de finalizado el Congreso. Por lo tanto, otro logro realizado, conseguido. Se demandó la organización de bandas de música en municipios donde no tenían, y se fueron haciendo, tanto con el esfuerzo local de algunas comunidades, por el esfuerzo de esos músicos, esos maestros que participaron en ese cónclave, que salieron imbuidos de nuevos bríos, y además con el apoyo de iniciativas privadas y también iniciativas gubernamentales o estatales, desde los municipios, que eran autónomos o semiautónomos, los ayuntamientos, hasta luego el gobierno central. También se logró la conformación el traspaso del liceo musical, que era privado, organizado, dirigido por el maestro Ravelo, convertirlo en Conservatorio Nacional de Música, y es entonces ya un fruto de una institución oficial que ya le da un carácter de más envergadura. Por último, no se consiguió el Teatro Nacional en el momento. Unos años después, en el 40-42, ya en el gobierno de Trujillo, se hace la Dirección General de Bellas Artes, que realmente asumió las funciones de dirigir la cultura, la música, el teatro, la danza, la pintura, y muchos años después, en 1975, se logró el perseguido sueño del Teatro Nacional. En el 56, Trujillo hace el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes como escenario de mayor categoría, de mayor nivel, para presentar óperas, zarzuelas, conciertos musicales y grandes obras de teatro. No le llamó Teatro Nacional, no le convenía, porque, repito, el Teatro Nacional y todas esas conclusiones del Congreso fueron acogidas por el presidente Horacio Vázquez, y tenía la disposición de realizarlas todas. Por lo tanto, se veía como un proyecto de Horacio Vázquez, y había una intención política de decir todo lo que había hecho Horacio Vázquez, y prácticamente de que se olvidara todo, porque la intención de Trujillo, como realmente lo logró, fue erigirse como padre de la patria nueva. Y por eso es que muchos dominicanos que no profundizan en la historia dominicana creen que todo aquí se hizo a partir del gobierno de Trujillo. Doctor Gotro, familias dominicanas que han sido familias dedicadas a la música, cuyos nombres han quedado, si no en el olvido, por lo menos muy disminuidos, que podremos disfrutar en ese libro suyo. ¿Y cuándo cree usted que podremos esperar ese libro para finalizar? Yo espero que ese libro vea la luz a mitad del año que viene. Estoy luchando por eso. Familias de músicos que han sido, vamos a decirlo así, vejados o dejados a un segundo plano, olvidados, están los Payán, que comenzó con José Ramón Payán, su hermano menor, al que él mismo formó, Heriberto Payán, don Heriberto Payán, formadores de toda una playa de músicos en la región este de la Romana, Higüey y el Ceibo, y luego sobrinos, hermanos,
hijos, nietos y bisnietos, que al sol de hoy todavía hacen música. Yo he más o menos contabilizado aproximadamente 3 generaciones de payán de manera activa con la música. Y solamente basta recordar que los paimasí son formados por dos personas, dos maestros de música provenientes de dos familias de envergadura de la música, Payán y Dalmasí. Los Dalmasí del Ceibo y los Payán de Higüey y La Romana. Familias de músicos olvidados, los del Orbe. Los del Orbe era una dinastía taída. El papá con todos sus hijos, a veces hacían conciertos ellos completos, hasta con niñas, niños, niñas principalmente, que tocaban piano de 12, de 10, de 9 años. Los del Orbe, varias generaciones que hicieron, que han hecho un aporte trascendental a la historia de la música. Los Gotró con más de 3 generaciones, que comenzó con el maestro Clodomiro Gotró Rigo, nuestro abuelo, maestro de maestros, director de la banda de música de Barahona, director de la escuela Santa Cecilia en Barahona y forjador de toda una generación de músicos desde San Juan hasta la descubierta. Y recalco eso porque la labor magisterial de la música no se circunscribió solamente a Barahona. Fue un maestro en todo el subprofundo. Los castillos, también los del castillo, ahí hay varios. Son, como yo digo, dinastías musicales que completan. Los de Marchena. Los de Marchena, bueno, como músico en sí, realmente no ha habido mucho, porque en lo que yo he podido buscar, lo que era el abuelo, el padre, el hijo, no, pero el nieto sí es un jazzista, pero no podemos decir como una dinastía pues, hasta ahora de muchos músicos. En lo que sí han destacado en la cultura, en la literatura, porque Enrique de Marchena era un erudito de primer lugar, de primer nivel. Es más, yo reconozco y quiero recalcar eso en la obra, que Enrique de Marchena Lugarit, cuando eso era Enrique de Marchena hijo, es el músico de mayor nivel intelectual de toda la historia del país. Porque fue escritor, fue miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, fue director de Bellas Artes, fue músico laureado, ganando 2 veces el Premio Nacional de Música José Reyes, compositor fino de alta gama que dejó más de 93 obras de alto nivel, obras sinfónicas. Es el músico más conocido en los archivos y en la musicografía mundial, principalmente en Europa, Canadá y Estados Unidos. La música de Enrique Marchena de Ugarrí es estudiada por los estudiantes de licenciatura y de doctorado de música de las universidades de Europa y de Norteamérica. Hablando de Norteamérica, no solamente de Estados Unidos, también de Canadá. Por lo tanto, también fue funcionario público, ¿eh? Sí, fue un alto funcionario, fue un diplomático de alto nivel, fue una persona que rompió todos los parámetros. Y repito, es el músico más intelectual, de mayor nivel y desarrollo intelectual de todo. Hay músicos en la música más completos que él, pero él siendo completo desbordó los linderos solamente de la música. Por lo tanto, yo que estaba buscando de hace años cuál era el músico más intelectual y consideré a Manuel Rueda, consideré a otros, encontré en Marchena Dugarry ese exponente, esa lumbrera para decir realmente a boca llena que es el músico más intelectual de toda la historia dominicana. Wow. Un mensaje final, doctor, en lo que esperamos su libro. Un mensaje final, que rescatemos la memoria de esos eventos, de esas composiciones, del trabajo de esos pioneros, que hagamos que esa música suene,
tenemos una cantidad inmensa de música, de composiciones, y tenemos los oídos tapados, tenemos los ojos cerrados a todo ese trabajo, que reivindiquemos el trabajo, la memoria, el legado de todas esas personas, porque así es que realmente una patria se hace grande, así es que realmente nosotros afincamos nuestra identidad cultural. A mí me hierve la sangre, como decía mi madre, cuando yo escucho todavía personas, incluso historiadores, profesores universitarios, que cuestionan que el dominicano no tiene una identidad cultural. Yo estaba precisamente en un congreso centroamericano de historia hace menos de un mes y pico, y se dijo eso. Y yo me paré y yo riposté. Yo digo, señores, nosotros tenemos un acervo cultural inmenso, nosotros sabemos cómo somos, y precisamente lo que tenemos es que ese legado, soltarlo, abrirlo al gran público, para que las generaciones que surgen, que vienen, lo conozcan, se interesen y no se pierdan por otros caminos. Y entonces, el doctor Eduardo Gotro de Oin. Muchas gracias, doctor. Siempre un gratísimo placer tenerle en Y entonces. Buenas Para mí noches, también. Gracias. querido.